porque estos son datos del INDEC que se conocieron en el día de ayer y tiene que ver con esta cifra, ¿no? 43.811 pesos es lo que tiene que ganar una familia para no ser pobre. Y esto implica en un aumento del 40,7% respecto del mismo mes del año pasado, según lo que informó el INDEC. Durante el mes pasado también habían hablado del aumento mensual de la canasta básica alimentaria, que fue del 0,9%, mientras que la variación de la canasta básica total fue del 1,7%. Estas variaciones interanuales, tanto en Capital Federal, resultaron del 43%. Esta es una cifra que muchas personas no cuentan, ¿no? Y estamos hablando de una familia tipo, 2 adultos y 2 niños, y la necesidad también de tener ingresos que puedan cumplir. Mientras tanto, ¿qué hace la gente cuando no alcanza a tener este monto? Por supuesto, la canasta no tiene las cosas que se necesitan. Tenemos los alimentos que no son ricos en nutrientes, como pueden ser los hidratos de carbono, lo que es arroz, pastas, este tipo de guisos, para llenar la panza, pero no para nutrirse. Y además, tomando este mismo grupo familiar, estamos hablando de un matrimonio con 2 hijos, la indigencia quedó marcada en 18.029 pesos. Eso es lo que tiene que cobrar una familia para no ser indigente. Bueno, Charlie, eso se ve mucho en los barrios, donde los comedores cuentan que antes de la pandemia tenían X número de personas a las cuales alimentaban y ahora se duplicó como mínimo. Es impresionante cómo aumentaron en los comedores la cantidad de familias que van por un plato de comida. Yo estaba pensando, es decir, que un jubilado es indigente. Un jubilado que cobra la mínima. Claro, está por debajo de esta cifra, según el INDEC. Está bien que ahora tienen que recibir un aumento los jubilados y se está tratando de coordinar en el Congreso para que antes de fin de septiembre se pueda tener ya la nueva ley de movilidad que va a marcar cuál es el porcentaje que se le va a incrementar a los jubilados. Una fórmula que había sido suspendida producto de la emergencia económica y que justamente estamos tratando de ver cuál es el porcentaje que van a recibir los jubilados. Pero hoy un jubilado es indigente. Claro, y volviendo al número de no ser pobre, con 43.811 pesos, que también, como marcaba Valen, es un número que muchísimos trabajadores no pueden llegar a conseguir. Para una familia, 43.811 pesos, por ejemplo, o un poco menos de esa cifra, implica que si tuvieran que alquilar, o sea, no llegan es imposible. Vos con 43.000 pesos, si tenés que alquilar, con un alquiler promedio, ya sea en provincia o en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no tenés cómo cubrir después entre los alimentos, los servicios. No, la canasta básica, quiero remarcar lo que incluye porque tampoco es nada del otro mundo. Los alimentos son, por ejemplo, pan, galletitas de agua, galletitas dulces, arroz, harina de trigo, maíz, fideos, papa, batata, azúcar, dulces, legumbres, hortalizas, frutas, carnes, huevos que están carísimos, leche, fiambres, queso, otra cosa que es inalcanzable prácticamente, yogur, manteca, aceite, bebidas no alcohólicas, sal fina, condimentos, vinagre, café y yerba. Esto es lo que tiene la canasta básica. No estamos hablando ni de golosinas, ni de ningún tipo de postrecitos. Sí, no, o alimentos tal vez un poco más beneficiosos en cuanto a sus tiene proteínas. lo básico. Claro. De hecho, hay una imagen que a veces cierta parte de la sociedad se hace de manera equivocada sobre que está emparentado con que si uno tiene algunos kilos de más o está gordito, está bien alimentado. No, para nada. De hecho, hay mucha gente que está con una panza, digamos, como bien inflada, hinchada. Sí, que puede tiene que ser ver solo con, por comer hidratos. Solo poder comer fideos o comer arroz, por ejemplo. Y que son las cosas más baratas, por ejemplo, papas, los guisos. Yo hablaba recién del jubilado que es indigente. Y el que cobra el salario mínimo vital y móvil también. Sí, está por debajo de esta cifra de 18.000 pesos. Ni que hablar de los 43.811 pesos para no ser pobre. A ver, no todo el mundo gana esta cifra. ¿Eh? No todo el mundo gana esta cifra. Y la realidad es que no alcanza. Y no todo el mundo tiene también un monto fijo por mes para darle de comer a sus hijos, ¿no? Realmente por esta situación hay gente que vive de changas o tiene trabajos inestables, monotributistas, que facturan y no tienen un sueldo fijo. Sí, y además con la pandemia todo eso se ha ido a una intensificado. Manera exponencial. La verdad es que es
contexto muy pero muy complejo y los números no son alentadores. Y lo más preocupante de todo esto es que la inflación sigue aumentando. Porque hay productos que componen incluso la canasta básica que están aumentando. Estoy hablando del aceite, estoy hablando del arroz, estoy hablando de la harina, que siguen aumentando. Es que, Charlie, recordemos también que los precios se fijaron el 6 de marzo por muchos meses, entonces los productores y empresarios venían reclamando también. Claro, porque aumentan los costos. Obviamente, los costos aumentaban y ellos no podían aumentar porque los precios estaban retrotraídos al 6 de marzo. Entonces, y ahí entra la cuestión de siempre, ¿no? ¿Dónde queda el costo de un alimento? Porque uno paga en un supermercado y el productor te dice, por ejemplo, los que son gallinas ponedoras, dicen, no estamos ganando tanto por Maple. Y después uno, en atención al cliente, va y llama y dice, bueno, no, el precio es el que está fijado. Evidentemente en la cadena hay algo que se pierde y se encarece muchísimo. Sí, seguro. No gana tanto el productor y uno cuando va a comprar no llega. Exactamente. Bueno, esta es la dureza por la que están atravesando familias hoy, la dureza de la calle. Y hablando